Vamos a votar contra unos presupuestos que son unos presupuestos de los partidos viejos y para los partidos viejos. Unos presupuestos elaborados y pactados por los partidos viejos, fundamentalmente para defender sus intereses partidarios y para blindar sus ámbitos de poder, que obvian efectivamente las necesidades reales de los ciudadanos y los intereses de la gente. Son, por tanto, unos presupuestos elaborados y pactados de espaldas a los ciudadanos. Son unos presupuestos que consolidan recortes y ajustes, que consolidan el disparatado entramado institucional y que sustentan un proyecto político nacionalista. El Partido Nacionalista Vasco, sin renunciar a ninguno de sus postulados, ve cómo el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi dan vía libre a sus presupuestos y al proyecto político que sustentan. Ni siquiera han logrado dulcificar el proyecto del Partido Nacionalista Vasco. Sencilla y llanamente aplauden con las orejas. Todos los departamentos reducen su presupuesto respecto a 2012, a pesar de algunas enmiendas aprobadas en comisión. Lo cierto es que todo se reduce de manera considerable. Se recorta la cooperación al desarrollo en más de 30 millones de euros, lo cual supone una reducción del 30% respecto a 2012, lo que contraviene históricos compromisos de este Parlamento y la propia Ley de Cooperación al Desarrollo. Se mantienen las delegaciones vascas en el exterior, presupuestadas en más de 2,6 millones de euros, cuando ni su existencia ni su labor están justificadas. La representación política exterior de Euskadi ya está cubierta por las embajadas de España y la de expansión e internacionalización de las empresas vascas por la red de oficinas y consultores de la SPRI, mientras que es el Instituto Etxepare el organismo encargado del fomento y la extensión del euskera fuera de nuestras fronteras. El Lehendakari, además, mostró en pleno su deseo de que las delegaciones vascas en el exterior sean realmente embajadas y de extenderlas a otros países en un futuro próximo, lo que muestra las intenciones del Gobierno vasco. Por lo tanto, aquellos partidos políticos que voten a favor o se abstengan de estos presupuestos avalarán también todo esto. Se mantienen asignaciones presupuestarias para el fomento del euskera en el sur de Francia. El Fondo de Innovación, que alcanzó en 2012 los 65 millones de euros, se reduce considerablemente para el próximo ejercicio. Se reduce en un gran porcentaje. Se produce una reducción generalizada en todos los programas y partidas relacionadas con la innovación y la competitividad, el desarrollo empresarial, la tecnología, la investigación estratégica, el turismo, el comercio interior y la internacionalización, entre otros. El Gobierno vasco, con estos presupuestos, presupuesta para la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda una cuantía que resultará claramente insuficiente. No se hace el esfuerzo necesario en estos presupuestos en los programas de becas. No se hace el esfuerzo necesario en los fondos para investigación. No se hace el esfuerzo necesario en infraestructuras y obras en centros educativos. No se hace el esfuerzo necesario en apoyar el trilingüismo. Las partidas relacionadas con el impulso y la normalización lingüística, sin embargo, siguen siendo cuantías muy elevadas. No compartimos que se mantengan cuantías presupuestadas tan extraordinarias para la euskaldunización y la normalización lingüística, mientras se impulsan recortes sociales y se reducen partidas de impulso de la actividad económica. Efectivamente, puesto que no hay dinero para todo, es cuestión de prioridades y este Gobierno parece preferir euskaldunizar a los ciudadanos antes que rescatarlos de la crisis. Durante 2014 se destinarán más de 100 millones de euros a la promoción del euskera. El presupuesto de EITB aumenta respecto a 2013. De 110 millones de euros se eleva en aproximadamente 2. Es decir, no solamente EITB no se racionaliza ni se redimensiona, sino que incluso incrementa su presupuesto. Y todo esto, por cierto, mientras se convierte
mientras se convierte, lo hemos visto durante este primer año, en un instrumento al servicio del nacionalismo vasco. Además, EITB mantiene sus sedes de Bayona y de Pamplona, sedes que son, en nuestra opinión, claramente innecesarias. Y, por otro lado, la deuda vasca se situará al final del próximo año en más de 9.000 millones de euros. En 2014, y es un dato interesante, se destinará a pagar la deuda el doble que a la pobreza. Y todo esto, en fin, y mucho más que todo esto, va a ser avalado por los partidos políticos que van a dar vía libre a la aprobación de estos presupuestos. Ya digo, bien con su apoyo, bien con su abstención. Todo esto y mucho más es lo que van a avalar con su posición política y con su voto. Por lo tanto, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular van a avalar, han avalado ya todos los recortes y todos los ajustes recogidos en estos presupuestos. El Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular van a avalar, además, el mantenimiento del gasto superfluo, identitario e innecesario que en otra época no tan lejana criticaron y además criticaron de manera contundente. El Partido Socialista de Euskadi, por lo tanto, y el Partido Popular van a avalar también con su voto favorable o la abstención el proyecto político del Partido Nacionalista Vasco. En lugar de hacer oposición y oposición contundente al proyecto político del nacionalismo, lo cierto es que con su voto el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular se pliega a los intereses del Partido Nacionalista Vasco. Apaños, sí. Clientelismo, sí. Es más, incluso apropiación indebida de fondos públicos a mayor gloria de los intereses partidarios o los ayuntamientos amigos. Todo esto sí, todo esto en lo que son auténticos especialistas, tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista de Euskadi como el Partido Popular. Clientelismo, apaños y apropiación indebida de fondos públicos a mayor gloria de sus intereses, a mayor gloria de las localidades donde gobiernan o a mayor gloria de las localidades donde aspiran a gobernar. Esta es la forma de hacer política del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Popular. Clientelismo y apaños para defender sus intereses en lugar de defender los intereses de los ciudadanos. Reformas, por lo tanto, y cambios de calado, no. Pura cosmética. El Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular se negaron a impulsar una alternativa al nacionalismo vasco cuando gobernaron y hoy en la oposición, en lugar de ejercer de oposición, se dedican a hacer la ola al Partido Nacionalista Vasco. Se conforman con cuatro enmiendas se conforman ustedes, cinco me dice el señor Damborenea, pero son cuatro enmiendas, ¿para quién? Para sus ayuntamientos amigos, para los lugares donde gobiernan o para los lugares donde aspiran a gobernar. Puro fraude político es lo que ustedes han planteado. En lugar de hacer oposición al Partido Nacionalista Vasco, se pliegan a sus intereses. Parece que no hay oposición en este Parlamento más allá de unión, progreso y democracia. Por lo tanto, 4 enmiendas, 4 milloncejos para defender sus intereses en lugar de plantear una alternativa. El Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular, y efectivamente sigo con el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular, han pasado de decir que querían ser alternativa al Partido Nacionalista Vasco a repartirse el botín con él. En fin, ni siquiera realmente han llegado a tanto. Ya digo, 4 enmiendas, 4 milloncejos. Lo cierto es que su papel ha sido más bien el de comparsas o simples palmeros, algo que el Partido Nacionalista Vasco, por cierto, ni siquiera va a agradecer en el futuro, al tiempo. El siguiente paso, quién sabe, puede que sea presentarse en coalición
a las próximas elecciones. Una coalición de partidos viejos conformada por el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular para aprobar los presupuestos de las instituciones donde gobiernan, para que todo siga como está, para impulsar más recortes sociales, para impulsar más ajustes, para defender sus propios intereses de partido. De lo importante, ya digo, nada. Ni fortalecimiento del estado del bienestar, ni reforma en profundidad del sistema tributario, ni lucha contundente contra el fraude fiscal, ni traslado de las competencias fiscales al Parlamento, ni reforma del entramado institucional, ni reforma de la LTH, ni reducción del sector público societario. Al parecer, estas cosas que son tan importantes para algunos partidos políticos son simples minucias que no deben interferir en la negociación presupuestaria. La puesta en marcha de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal y la aplicación de otras medidas, a las que siempre se ha venido oponiendo el Partido Nacionalista Vasco, nos habría garantizado la obtención de más recursos económicos que hubieran podido ser destinados a cubrir las necesidades reales de la sociedad vasca. Sigue sin llevarse a cabo ni plantearse la necesaria y drástica reducción del número y la dimensión de los organismos públicos que conforman el voluminoso, ineficiente y opaco sector público societario. El plan para el redimensionamiento y la racionalización del sector público societario presentado por el Gobierno vasco es puro maquillaje, pura publicidad y pura propaganda. Lo que se ha planteado es básicamente una reordenación de las sociedades existentes. Queda lejos de lo que debería hacerse y apenas supone reducción de gasto. No se toman ni se plantean medidas concretas para reformar el entramado institucional vasco ni para reducir las duplicidades, las ineficiencias y las desigualdades que genera. No hay ningún compromiso para reformar la Ley de Territorios Históricos. De esto no hay absolutamente nada para reducir esas duplicidades, esas ineficiencias, esas desigualdades, ese gasto superfluo. Solo tenemos una ponencia para estudiar el asunto, ponencia que se ha reunido 2 veces en todo el año 2013. Pura publicidad y propaganda. Aparentar que se hace algo cuando no se hace nada en absoluto. El mantenimiento de todo este entramado, por muy histórico que sea, consume recursos públicos que podrían destinarse a otras cuestiones más provechosas para los ciudadanos. Solo les interesan, solo les preocupan sus intereses. Les preocupa, por lo tanto, el cambio de cromos, los apaños, aprobar sus presupuestos aquí o allá, o regar con fondos públicos a sus ayuntamientos amigos. Clientelismo se llama esto. Esto es, por lo tanto, lo importante para ustedes, blindar sus intereses partidarios y proteger sus ámbitos de poder. Basta con observar las enmiendas que ustedes han presentado. Para ustedes la política debe ser esto, chanchullos para mantener sus ámbitos de poder. No es lo que nosotros pensamos que tiene que ser la política. No es lo que nosotros pensamos que tiene que hacer un partido político que está en la oposición. Quien esté en la oposición y no va a hacer oposición, creo que directamente sobra. La oposición no es negociar 4 enmiendas, sino intentar cambiar realmente las cosas. Y ustedes han preferido otra vez recortar a la gente antes que impulsar las reformas necesarias. Anteponen sus propios intereses partidarios a los intereses de los ciudadanos. El Partido Nacionalista Vasco está feliz. No solamente está feliz, el Partido Nacionalista Vasco está sobrado. A nosotros nos daría vergüenza dejar de ser oposición para convertirnos en simples palmeros y meros comparsas del nacionalismo vasco. Mientras ustedes les aplauden, ellos financian en Guipúzcoa una cadena humana a favor de la independencia. Y ustedes son cómplices de todo esto y de lo que venga después, por no haber hecho oposición contundente al proyecto político del Partido Nacionalista Vasco. Esta es, por lo tanto, la verdad de los hechos, en opinión de UPyD. Decía la señora Gorospe, o ha venido a decir algo así como que aquí cabemos todos, salvo UPyD, y nos acusa de defender los intereses de España. Es decir, todos los que no nos sumamos a sus intereses,
Todos los que no nos sumamos a los intereses del Partido Nacionalista Vasco, según usted, estamos de más. Me parece ciertamente vergonzoso que usted nos sitúe fuera de la sociedad vasca. Nosotros, todo lo que hemos planteado en este documento son reformas y propuestas a realizar en Euskadi y para los ciudadanos vascos. Todas ellas sin excepción. Propuestas de cambio que se pueden y se deben realizar en Euskadi para beneficiar no los intereses de los partidos políticos viejos, no para defender sus ámbitos de poder, sino para defender los intereses de los ciudadanos. Por lo tanto, compromiso compartido sí, consenso sí, pero para cambiar las cosas. A otro tipo de compromiso compartido, a otro tipo de consenso, nosotros no nos vamos a sumar. Por lo tanto, en fin, estas son las razones para que nosotros votemos en contra de estos presupuestos. Las enmiendas ya fueron defendidas en su momento. Las enmiendas el Gobierno las conoce perfectamente. Nuestras enmiendas las conocen perfectamente el resto de grupos. Pretendemos, con estas casi 250 enmiendas, fortalecer el estado del bienestar, garantizar el necesario gasto social, financiar suficientemente las ayudas de emergencia social, incrementar las partidas relativas a las becas, a la I+D+I, el trilingüismo, la educación, la sanidad, la innovación, la cooperación al desarrollo, el apoyo al turismo, el apoyo al comercio, la internacionalización de nuestras empresas, el emprendimiento, las infraestructuras y obras en centros educativos y el empleo. Y un largo etcétera. Y puesto que hay que priorizar, efectivamente planteamos reducciones presupuestarias en aquello que consideramos que es menos importante, cuando no directamente superfluo. Esta es, por lo tanto, la alternativa que presenta UPyD. Seguimos siendo coherentes, seguimos manteniendo los mismos principios. Estas son las propuestas que UPyD presenta a la sociedad vasca. Reformas a realizar aquí para beneficio del conjunto de la sociedad. Ustedes únicamente quieren el consenso para que todo siga igual, para beneficiarse ustedes. Nosotros no participamos en ese tipo de acuerdos y en ese tipo de consensos. Gracias.